Mariana no recordaba exactamente cuándo empezó a sentir que algo había cambiado, pero recordaba a la perfección la sensación que comenzó a acompañar sus días. Un vacío extraño, difícil de explicar, como si estuviera compartiendo la casa con un desconocido. Esteban ya no era el mismo. Siempre estaba en el celular, salía más temprano para el trabajo, regresaba tarde y parecía irritado por cualquier cosa. Ya no existía ese intercambio silencioso de miradas durante el desayuno, ni ese beso distraído en la nuca mientras ella lavaba los platos. Los silencios empezaron a pesar más que las palabras, y los espacios entre ellos se fueron convirtiendo en abismos. Mariana intentaba convencerse de que era solo una fase, que el estrés en el trabajo de él estaba empeorando, que tal vez era ella misma quien necesitaba esforzarse un poco más. Después de todo, ella había decidido dejar su antiguo empleo como gerente de proyectos para dedicarse a su hijo pequeño y al hogar, una elección que hizo de corazón, creyendo que estaba invirtiendo en la familia. Pero, a medida que pasaban los meses, la casa parecía más fría y su corazón más vacío. Y lo que más dolía no era la falta de amor explícito, era la ausencia de cualquier reacción, de cualquier interés, de cualquier señal de que él aún la veía. Era como si ella estuviera desapareciendo ante los ojos de alguien que un día juró que jamás la dejaría sola. Comenzó a prestar atención a los pequeños detalles, a esas cosas que solo quien convive durante años nota de inmediato. El cambio de perfume, el nuevo cuidado con la ropa, los mensajes que él recibía y respondía en silencio, con el celular siempre boca abajo. Esteban ahora tenía una nueva asistente en la empresa, una tal Paulina Gálvez, a quien mencionaba con frecuencia en los últimos tiempos, elogiando siempre su eficiencia, la madurez para su edad y el brillo en sus ojos. Mariana tragaba saliva con cada comentario, tratando de no parecer paranoica, de no dejar que el dolor se transformara en ira. Pero era imposible ignorar que algo estaba mal. Ya no dormía bien. Pasaba horas mirando el techo, intentando entender dónde había empezado a perderse todo. A veces sentía que estaba siendo injusta, que tal vez se estaba inventando fantasmas. Pero otras veces, especialmente cuando él salía a resolver asuntos los domingos por la tarde, un hábito que nunca había tenido antes, le daba ganas de gritar. Quería enfrentarlo. Quería respuestas, pero tenía miedo de que la respuesta fuera peor que la duda. Y mientras el mundo parecía continuar girando, el suyo se encontraba detenido, congelado en una espera silenciosa por el golpe que, en el fondo, ya sentía que se acercaba. Fue en una mañana común de miércoles cuando Mariana tuvo la primera confirmación concreta de que no era locura suya. Estaba buscando una blusa olvidada en el auto de Esteban cuando encontró en el asiento trasero una bolsa con un lazo dorado y una tarjeta sin nombre, pero con un mensaje escrito a mano. Para que me recuerdes cuando no estemos juntos. Era un perfume femenino costoso, de una marca que ella misma había usado en el pasado. Su corazón latió con fuerza, como si quisiera salirse del pecho, y por un momento se quedó allí, con la bolsa en la mano, sin saber qué hacer. La realidad comenzó a dibujarse con más claridad de la que le gustaría. Pensó en llamarlo en ese instante, enfrentarlo de una vez por todas, pero la voz de su hijo llamándola desde la puerta la trajo de vuelta. Guardó la bolsa en el armario del pasillo y pasó el día entero con un nudo en la garganta. Por la noche, mientras Esteban se duchaba, ella desbloqueó su celular con la huella de él. Él se había olvidado de cambiarla, y vio lo que ya temía: mensajes, fotos, audios. Era Paulina. Se encontraban casi a diario, usaban códigos, apodos y hacían planes que no incluían a Mariana. Pero lo que más la revolvió fue ver que él hablaba de ella con desprecio, como si fuera solo una obligación, una sombra. Fue en ese momento cuando el amor que aún resistía comenzó a morir de verdad.
En los días siguientes, Mariana osciló entre el shock, la ira y un silencio que parecía engullir todo a su alrededor. No se lo contó a nadie, ni siquiera a su hermana, con quien siempre compartía sus penas. Quería entender hasta dónde llegaba aquello, cuánto estaba involucrada, si era solo un affair o algo más profundo. Y, para su amarga sorpresa, descubrió que Esteban estaba yendo más allá de lo que ella podía imaginar. Había transferido dinero de una cuenta conjunta para pagar una cirugía estética de Paulina. Lo más absurdo era que usó un documento con la firma de Mariana para autorizar la transacción, como si ella hubiera aprobado todo. Aquello no era solo traición, era robo, era una falta de respeto. Era la prueba de que él la veía como alguien irrelevante. Se quedó en shock durante horas al ver el comprobante, las fechas, los montos. Todo parecía una pesadilla. ¿Cómo podía alguien a quien amó tanto, con quien compartió una vida, ser capaz de algo así? Su mundo se desmoronó, pero algo comenzó a despertar entre los escombros. Una fría y silenciosa rabia que no buscaba venganza, sino justicia. Ella ya no quería entender, quería reaccionar. Fue en ese estado entre lágrimas y adrenalina que tomó el auto y se fue a buscar a alguien que pudiera ayudarla a levantarse. De verdad. La recomendación vino de una amiga de la universidad, de esas que la vida fue alejando con el tiempo, pero que siempre respondió con cariño cuando Mariana le enviaba mensajes en fechas especiales. El nombre que le dio fue directo y certero: Isadora Molina, una abogada conocida por representar a mujeres en casos difíciles, con un historial impecable en acuerdos judiciales y separaciones contenciosas. Mariana llegó al despacho de Isadora sin saber muy bien qué esperar. No había dormido, había comido muy poco, y aún llevaba consigo la bolsa con el perfume y las capturas de pantalla de las conversaciones entre Esteban y Paulina. Estaba nerviosa, insegura, hasta avergonzada, pero Isadora la recibió como si la conociera de años. Escuchó todo con atención, sin interrumpir, sin prisa, asintiendo mientras Mariana desahogaba meses de dolor en frases cortas y llenas de emoción contenida. Al final, la abogada respiró hondo y dijo con firmeza: «Tienes más poder del que imaginas, Mariana. La cuestión es, ¿quieres luchar por él?». Aquello fue como un chasquido. Ella no sabía si quería justicia, alivio, o simplemente sentir que ya no era una víctima pasiva. Pero una cosa tenía clara: no iba a seguir viviendo como si estuviera atrapada en una historia que alguien más escribió sin su consentimiento. En los días siguientes, Mariana e Isadora montaron un plan. No era simple, no era rápido, pero era sólido. Con base en los documentos a los que Mariana había logrado acceder, extractos bancarios, mensajes, capturas, autorizaciones de gastos, transferencias, Isadora trazó una estrategia legal para proteger los bienes que aún estaban a nombre de Mariana, y con ello asegurar que ella tuviera el control de la empresa que había ayudado a fundar años atrás, cuando Esteban aún era un emprendedor prometedor, lleno de sueños. Ella no quería exponer a nadie, ni crear un escándalo. Solo quería protegerse, asegurar lo que le pertenecía por derecho y poner fin de manera digna a ese ciclo. La parte más difícil vino después: fingir. Mariana tuvo que ocultar toda la rabia, todo el desprecio, y pasar a actuar como si estuviera dispuesta a salvar el matrimonio. Volvió a elogiar a Esteban, preparaba sus comidas favoritas, reía de los chistes repetitivos, fingía preocupación por su cansancio. Por dentro estaba destrozada, pero se mantuvo firme. Necesitaba que él confiara, que se sintiera seguro. Y él, cegado por su propio ego, cayó redondamente. Firmó documentos preparados por Isadora creyendo que estaba protegiendo el patrimonio, cuando en realidad estaba transfiriendo legalmente la mayor parte de los bienes a nombre de Mariana. La ironía era amarga, pero necesaria. Y por primera vez en mucho tiempo, ella sintió que recuperaba el control de su propia vida.
El día de la vuelta definitiva llegó de manera casi cínica. Era sábado, y Paulina se sometería a la tan esperada cirugía plástica. Un procedimiento que Esteban había prometido costear como regalo de amor y compromiso, según los mensajes que Mariana ya había leído innumerables veces. Esteban se levantó temprano, animado, con un entusiasmo que no mostraba en casa hacía meses. Dijo que tendría una reunión importante fuera de la ciudad y que tal vez no regresaría para la cena. Mariana, que ya sabía de todo, sonrió como si creyera en aquello. Pasó el resto de la mañana en silencio, preparando un pastel para su hijo y revisando los últimos detalles del plan con Isadora. Mientras Esteban conducía rumbo a la clínica, comenzó a notar que algo andaba mal. Su tarjeta de crédito fue rechazada en la gasolinera. Probó con otra. También fue rechazada. Al llegar a la clínica, la recepcionista informó que el valor del procedimiento no había sido pagado y que el anticipo debía abonarse en efectivo. Esteban, confundido, intentó acceder a su cuenta bancaria, pero estaba bloqueada. Intentó llamar al gerente, al contador, al abogado. Nada, sin respuesta. Él aún no sabía, pero en ese momento Mariana ya había ejecutado la transferencia de todos los bienes a su nombre, bloqueado los accesos de la empresa, cancelado las tarjetas y notificado a los bancos con el respaldo jurídico completo. Al final de la tarde, Esteban regresó a casa alterado, con el rostro enrojecido y los ojos vidriosos. La casa ya estaba diferente. Algunas fotos habían desaparecido de las paredes, documentos se habían retirado de la oficina y Mariana lo esperaba sentada en la sala con una expresión serena que contrastaba con el desorden emocional que él portaba. ¿Ya le dijo Paulina que no tienes nada más que ofrecer?, preguntó, sin ironía pero con firmeza. Esteban trató de argumentar, de gritar, de llorar, de prometer, pero Mariana no se inmutó. No había más rencor, ni duda. Solo un silencio poderoso de quien ya ha sufrido lo suficiente y ahora elige su propia paz. Le explicó, con calma, cada paso que había tomado, cada documento que él había firmado, cada transferencia legal y legítima. Él intentó llamarla traidora, pero la palabra se le ahogó en la garganta al darse cuenta del tamaño de su propia hipocresía. Cuando ella dijo que quería que él abandonara la casa hasta el día siguiente, él comprendió que lo había perdido todo. No solo los bienes materiales, sino el respeto de una mujer que un día creyó en él de verdad. Mientras subía las escaleras para recoger sus pertenencias, Mariana respiró hondo, no como alguien que busca venganza, sino como quien sobrevive. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que su vida ya no estaba en manos de nadie. La semana siguiente, Mariana despertaba cada día como si estuviera volviendo a aprender a vivir. El silencio en la casa ahora tenía un significado diferente. Ya no era vacío, era espacio. Empezó a reorganizar sus horarios, a retomar hábitos olvidados, a cuidarse a sí misma con mayor atención. Volvió a correr en el parque, algo que no hacía desde hacía años, y restableció el contacto con amigas de las que se había distanciado sin darse cuenta a causa del matrimonio. Pero lo que más la impactó fue notar cuántas mujeres, al enterarse superficialmente de lo ocurrido, se acercaban para contar historias similares. Eran vecinas, conocidas, madres de la escuela del hijo, que llegaban con la mirada baja y confidencias susurradas, traiciones, manipulaciones, abandonos, relaciones que minaban la autoestima. Mariana escuchaba a cada una como si se reconociera en ellas. Y fue entonces cuando nació la idea, no como un proyecto grandioso, sino como una necesidad, crear un espacio seguro, real, donde las mujeres pudieran ser escuchadas, orientadas y fortalecidas. Empezó con encuentros en su propia sala, con café, pasteles y oídos dispuestos a escuchar.
Luego se dedicó a estudiar sobre emprendimiento social, buscar mentoras, conversar con terapeutas y abogadas. El nombre surgió como un soplo. Renacer. Eso era. Un lugar para volver a nacer. Para no solo sobrevivir al dolor, sino reconstruirse a partir de él. Con el apoyo de Isadora y de una psicóloga voluntaria que conoció en uno de esos encuentros, Mariana formalizó el proyecto en 3 meses. La sala de su casa se convirtió en una especie de mini oficina y después alquiló un pequeño espacio en un edificio comercial. Las redes sociales hicieron el resto. Un video en el que contaba, de forma sencilla y sin dramatismos, lo que había vivido y por qué creó el Renacer, se volvió viral en pocos días. Mariana se convirtió sin planearlo en una referencia. Recibió invitaciones para entrevistas, conferencias y colaboraciones con ONG, pero más importante que todo eso eran los testimonios que llegaban a diario. Mujeres que decían que, gracias a su historia, habían logrado salir de relaciones abusivas, buscar ayuda legal, recuperar la autoestima, creer que aún había vida después del abandono. Mariana leía cada relato con un nudo en la garganta. No se sentía heroína ni justiciera. Era solo una mujer común que, después de ser quebrada, eligió levantarse y ayudar a otras a hacer lo mismo. A veces lloraba en soledad, recordando todo lo vivido. Pero ahora, las lágrimas no eran de dolor, sino de reconocimiento, por no haberse perdido, por no haberse rendido, por haber transformado su mayor herida en un puente para que tantas otras mujeres pudieran cruzar. Fue durante una de esas conferencias, en una universidad local, cuando Mariana conoció a Andrés. Él era periodista, viudo, y estaba cubriendo el evento para una revista dirigida al público femenino. Ella no se percató de inmediato, pero él ya la conocía. Había leído la materia sobre el Renacer semanas antes y se había impresionado con la claridad y la sensibilidad con que hablaba de temas tan dolorosos. Al final de la conferencia, él se acercó, pidió una entrevista más profunda y acordaron tomar un café para el fin de esa semana. Mariana no tenía en mente involucrarse con nadie, no después de todo lo que había vivido. Pero poco a poco, la conversación con Andrés se transformó en algo más que una pauta. Él no hacía preguntas invasivas, no tenía prisa, no usaba palabras prefabricadas. Simplemente escuchaba, con respeto. Los encuentros se sucedieron sin presión, y lo que empezó como una entrevista se convirtió en largas conversaciones sobre música, libros, hijos. Él también era padre de un niño, algo mayor que el de Mariana. Ella comenzó a notar que sonreía más al recibir un mensaje suyo, que se encontraba pensando en cómo estaría y, lo más importante, sentía que era vista de verdad, sin prisa, sin juegos, sin control. Aún con el inicio de este nuevo capítulo, Mariana fue cautelosa. Había aprendido de la manera más dolorosa que la confianza requiere tiempo, que no basta con que el otro sea bueno. Es preciso que ella se sienta completa antes de abrirse nuevamente. Andrés respetó ese ritmo desde el principio. Nunca exigió, nunca presionó. Y quizás por eso la conexión entre ambos creció de forma ligera y genuina, como algo que se construye desde el interior hacia afuera. Él seguía el trabajo del Renacer, a veces participaba en eventos, otras veces se quedaba con su hijo para que ella pudiera descansar. Era un apoyo silencioso, pero presente, y eso marcaba toda la diferencia. Mariana no necesitaba a alguien que la salvara. Necesitaba a alguien que caminara a su lado. Y fue precisamente eso lo que encontró. Paralelamente, el Renacer seguía creciendo. Nuevas voluntarias, nuevos grupos de apoyo, más mujeres encontrando fuerza en el espacio que ella creó a partir de su propio duelo emocional. Mariana sabía que no todas las historias tenían finales felices y que muchas aún se encontraban en fases muy dolorosas.
pero también sabía que el simple hecho de que esas mujeres se vieran, se escucharan y se apoyaran ya era, por sí solo, una forma de sanación. Con el tiempo, Mariana se dio cuenta de que lo que más fortalecía a las mujeres que acudían al Renacer no eran solo los servicios jurídicos, psicológicos o las orientaciones prácticas, era el sentimiento de pertenencia, la sensación de no estar solas. Muchas llegaban destrozadas, avergonzadas, creyendo que el fracaso de sus relaciones era culpa suya. Mariana reconocía esa mirada. Era la misma que veía en el espejo meses atrás. Y por ello se aseguraba de estar presente en los grupos, no como una líder intocable, sino como una de ellas. Contaba su historia cuando era necesario, pero también escuchaba con atención cada detalle de las historias ajenas. Lloraba junto a ellas, sonreía cuando veía a alguien encontrar la fuerza para denunciar, para separarse, para iniciar un curso, para recomenzar. Era un proceso de verdadera reciprocidad. Cada historia alimentaba a la otra. Y poco a poco, el Renacer se convirtió en algo más que una organización. Se transformó en un movimiento. Mujeres de otras ciudades empezaron a buscar a Mariana queriendo replicar el modelo, abrir núcleos locales, multiplicar el impacto. Se sentía honrada, pero también agotada. Había días en que el cansancio era tanto que apenas lograba levantarse de la cama. El dolor emocional convertido en trabajo tenía un precio muy alto, pero ella continuaba. Por ellas, por sí misma. Fue en uno de esos días de agotamiento físico y mental que Mariana sufrió una pequeña crisis. Se despertó sin poder respirar bien, con el pecho apretado. Una angustia extraña que no supo identificar de inmediato. Andrés lo notó enseguida y la llevó a urgencias, pensando que se trataba de algo físico, pero tras descartar cualquier problema cardíaco en los exámenes, el diagnóstico quedó claro: un ataque de ansiedad. Mariana lloró en la consulta como hacía mucho tiempo que no lo hacía. No de tristeza, sino por haberse dado cuenta de que, a pesar de tanto avance, aún se sentía sobrepasada. Se culpaba por estar cansada, por no poder ayudar a todas, por sentirse frágil cuando se esperaba que fuera fuerte. Fue ese día cuando decidió que también necesitaba un proceso continuo de sanación. Empezó a asistir a terapia regularmente, algo que hasta entonces no había priorizado. Delegó más tareas en el Renacer, confiando en otras mujeres tan comprometidas como ella. Y aprendió a decir no sin culpa. Comprendió que su fuerza residía justamente en reconocer sus propios límites. No se trataba de ser invencible, sino de ser humana. Y fue con esa nueva conciencia que comenzó a vivir con mayor ligereza, sin perder la firmeza que la había convertido en un referente para tantas otras. Lo que Mariana no esperaba era que, algún tiempo después, la historia tomara un nuevo giro. Uno que ella no había escrito, pero que la sorprendió. Un video antiguo suyo en el que hablaba sobre el momento en que descubrió la traición de Esteban y cómo dio vuelta la situación, volvió a volverse viral en una red social. Pero esta vez, el alcance fue mucho mayor. Llegó a perfiles internacionales, a canales de empoderamiento femenino en otros países. En pocos días, Mariana recibió invitaciones para hablar en conferencias, participar en documentales e incluso lanzar un libro. Al principio se asustó, con miedo a perder el control de la narrativa. No quería ser celebridad ni símbolo de dolor. Quería ser útil, pero entendió que ese alcance podía amplificar el impacto del Renacer. Con la ayuda de Andrés, quien ahora también se había convertido en un aliado en comunicación del proyecto, organizó la presencia en redes, alineó la identidad de la organización y creó un canal directo con mujeres de todo el mundo. Empezaron a llegar mensajes desde Colombia, Argentina, España,
e incluso de Estados Unidos, de mujeres que pedían apoyo, orientación o simplemente querían decir gracias por existir. Mariana, que un día se sintió invisible en su propia casa, ahora era vista por miles de otras mujeres que se reconocían en ella. Mientras tanto, Esteban, el hombre que un día fue el centro de su mundo, vivía ahora al margen de lo que había quedado de su propia arrogancia. Después de perder la empresa, los bienes y el respeto profesional, intentó iniciar algunos pequeños negocios, pero sin éxito. Las puertas se cerraban, los contactos se evaporaban. Paulina, quien lo abandonó el día de la cirugía que no se realizó, pasó a trabajar como recepcionista en una clínica estética del barrio. Mariana ya no supo de ellos directamente, pero por comentarios de conocidos supo que cada uno enfrentaba su propia ruina silenciosa, y ella no sentía placer por ello. Al contrario, sentía una extraña compasión, no por ellos, sino por la persona que ella misma fue alguna vez. Alguien ciega por amor, dispuesta a anularse por un proyecto de vida que solo tenía sentido para un lado. No deseaba venganza. Lo que buscó y logró fue algo más profundo. Libertad. Libertad para vivir sin miedo, sin depender emocionalmente de alguien, sin ser reducida a una extensión de otra persona. Y fue en ese punto cuando comprendió el verdadero giro de su historia. No fue el día en que expulsó a Esteban, ni el día en que el video se volvió viral. Fue el día en que se miró en el espejo y se reconoció entera, por ella misma y por nadie más. El renacer creció, no solo en estructura, sino en esencia. Mariana ahora coordinaba una red con más de 20 núcleos esparcidos por el país, todos liderados por mujeres que en algún momento también habían sido quebradas y se habían reconstruido. Conocía el nombre de cada una, sus historias, sus cicatrices, sus superaciones. No era solo la fundadora, era la parte viva de ese movimiento. En uno de los encuentros anuales de la red, durante una ronda de conversaciones con más de 100 mujeres reunidas en un auditorio modesto, Mariana escuchó a una joven contar cómo la encontró en un video cuando estaba a punto de rendirse. Estaba en el fondo del pozo, con vergüenza de contarle a mi madre que había sido traicionada creyendo que era culpa mía. Entonces vi tu historia y entendí que no estaba sola. Aquellas palabras la conmovieron profundamente, porque en ese momento, ante tantas otras, Mariana comprendió que había roto el ciclo, que no solo había sobrevivido a la traición, sino que había transformado el trauma en un faro. Era como si cada vez que lloró en silencio, cada noche de angustia, todo el dolor que tragó en silencio se transformara en algo con significado, y más que eso, en algo que salvaba vidas. Al finalizar ese encuentro, después de los abrazos, los intercambios y las risas emocionadas, Mariana salió a caminar sola por la playa. El mar, frente a ella, parecía calmado y constante, muy distinto de cómo se sentía 2 años antes, cuando todo se desmoronó. Se sentó en la arena, se quitó los zapatos y dejó que sus pies tocaran el agua fría. Respiró hondo. En su mente venían recuerdos del pasado. El día en que encontró la bolsa en el auto, la conversación con Isadora, la mirada vacía de Esteban al saber que lo había perdido todo. Pero esta vez, esos recuerdos ya no dolían. Eran como páginas de un libro que ya había terminado de leer. Y en ese instante, con el viento acariciando su rostro y el sonido rítmico de las olas, murmuró casi como un susurro para sí misma. No quería venganza, quería libertad. Y allí, sin público, sin aplausos, sin nadie que lo registrara, Mariana sonrió, porque sabía que su historia, a pesar de estar llena de dolor, era una prueba viva de que es posible recomenzar y hacer de ese recomienzo algo tan grandioso que ni el dolor más profundo es capaz de borrarlo. La rutina de Mariana seguía siendo intensa, pero ahora sabía cuándo detenerse. Había días en que se levantaba temprano,
tomaba café con su hijo y se dirigía directamente a la sede del Renacer, donde la agenda estaba repleta de reuniones, consultas y decisiones importantes. Otros días prefería quedarse en casa, cocinar, ver una película con Andrés y simplemente existir. Ya no necesitaba demostrar nada a nadie, ni encajar en un molde de fortaleza inquebrantable. Estaba firme, sí, pero también vulnerable cuando lo requería. Y eso estaba bien. La relación con Andrés seguía siendo ligera, basada en el respeto y la presencia. No hablaban de eternidad, hablaban del hoy, y eso era suficiente. Su presencia no borraba lo que Mariana había vivido, pero la ayudaba a recordar que aún había espacio para vínculos saludables. Y cuando observaba a las nuevas mujeres que llegaban al Renacer con ojos cansados y llenos de miedo, se veía reflejada en ellas, no con lástima, sino con empatía. Sabía que cada una tenía su propio tiempo, su propio dolor y su propio proceso, y que no existía una fórmula mágica para superar una traición, un abandono, una ruptura tan profunda, pero sí había caminos. Y ahora ella podía mostrar que, a pesar de todo, hay vida después del caos. Hoy Mariana no se define por lo que vivió con Esteban, ni por lo que perdió. Se define por lo que construyó a partir de ello. El Renacer se convirtió en una referencia, pero más que eso, en un símbolo de que los dolores silenciosos de las mujeres ya no tienen por qué vivirse en soledad, que existe red, apoyo, escucha, justicia y reconstrucción, y que recomenzar no es debilidad, es coraje. Su historia no tuvo un final feliz perfecto. Aún carga cicatrices, inseguridades y recuerdos que vuelven de vez en cuando, pero ninguno de ellos es mayor que la fuerza que encontró dentro de sí misma. La Mariana que antes se anulación para mantener un matrimonio infeliz, ahora vive para honrarse. Y, en el proceso, ayuda a miles a hacer lo mismo. Al caminar por la playa en ese atardecer, ya no pensaba en revancha. Pensaba en todas aquellas mujeres que seguían en silencio, esperando una oportunidad para recomenzar. Y sabía, con la calma de quien ya enfrentó tempestades y sobrevivió, que su misión no era solo contar su historia, sino ayudar a otras a escribir la suya.